Bien, estimados, nos encontramos aquí para mostrarles cómo realizar la conciliación bancaria en QuickBooks Online después de haber realizado una primera a partir de un balance cero. Ya realizamos una primera conciliación, entonces ahora vamos a hacer una segunda a partir ya de un estado de cuenta del banco. Antes de realizar la conciliación, vamos a revisar los balances que tenemos. Para revisar los balances, podemos irnos directamente desde el panel, como ustedes pueden ver que estoy en el panel, o puedo ir directamente a banca. De cualquiera de las dos formas podemos hacerlo. Desde el panel, damos clic en cuentas bancarias, que es la cuenta del BHD. Y desde aquí le digo ir a registro bancario. Una vez en el registro bancario, podemos hacer un filtro por las fechas que me interesan. En este caso, me interesa la fecha del mes de noviembre. Entonces vamos a listar y le damos a aplicar. Si no hacemos esto, nos van a aparecer todos los movimientos de todas las transacciones del banco que tengamos en QuickBooks. Como filtramos solamente las fechas del mes de noviembre, aquí me aparecen todas las transacciones del mes de noviembre exclusivamente. Podemos también a esta partecita de acá, fíjense que nosotros podemos darle clic ahí en fecha y QuickBooks me va a reorganizar los datos. Fíjense que el balance que yo tengo al 30 de noviembre en QuickBooks es de 221.721,51. Ese es el balance en QuickBooks que tenemos. Lo que les decía es que esto, si le damos clic en la flecha, me hace una reorganización. Me hace una reorganización y me dice que mi primera transacción del mes de noviembre es esta, de 50,000, y que ahí me quedó un saldo de 1,340,15. Y así sucesivamente va restando y sumando según sean débitos o créditos. Y mi balance final, según QuickBooks, 221,721,51. Entonces, lo primero que debemos hacer, esto era solamente para mostrarle el balance que tiene QuickBooks Online. Lo primero que vamos a hacer es, como no podemos vincular la cuenta directamente con el banco, lo que hacemos es cargar el estado bancario. Cargamos el estado bancario y debemos examinar un archivo. No sé si se le va a mostrar, pero tenemos aquí lo que es el estado bancario correspondiente al BHD del mes de noviembre. Estas son las transacciones que nos está trayendo el estado de cuenta del banco. Eso es un estado de cuenta normal. Entonces usted lo baja a Excel, ese estado, y luego lo lleva a QuickBooks. Entonces vamos a llevar a QuickBooks mediante examinar. Mediante examinar, buscamos los movimientos del banco. Deme un segundito, porque los movimientos del banco del mes de noviembre debemos convertirlo. A veces funciona sin convertirlo en un archivo TXT o .csv, pero siempre me gusta convertirlo.
En este caso ya lo tenemos convertido. Entonces vamos a examinar desde QuickBooks y vamos a buscar nuestro estado bancario que me habla del mes de noviembre. Noviembre con el archivo CSV. Le damos Open y Siguiente. Entonces me dice movimientos banco BHD noviembre. .csv. Eso fue lo que nosotros cargamos. Entonces, ahora debemos elegir cuál es la cuenta que vamos a conciliar. Y le digo que es el banco BHD. Y seguimos. Entonces, me dice, la primera fila del archivo es un encabezado. Le digo que sí, porque en mi archivo la primera fila es un encabezado. Entonces, aquí debemos de mapear. Entonces, la columna 1 tiene la fecha. La columna 2 tiene la descripción, que en mi caso dice concepto. Entonces, me dice, el archivo tiene importes en una columna positivos y negativos o dos columnas números positivos y negativos separados. Como lo tengo en dos columnas, le digo que son dos columnas. Entonces me dice que dinero gastado son los créditos y dinero recibido son los débitos. O sea, el dinero recibido, el débito, como lo tengo en mi estado, para que no haya confusión, el débito en el estado bancario regularmente es un crédito en nuestras cuentas. Lo que hice para evitar alguna confusión es, como a los fines didácticos, preparé un estado bancario y lo dejé así, que los créditos sean mis gastos y los débitos sean mis depósitos y transferencias. Ahora vamos a la partecita que siempre nos da que debemos de hacer un cambio. Y me dice, selecciona el formato de la fecha. Si ustedes se fijan, el formato en el archivo que le mostré dice día.mes.año. Vamos a ver si lo podemos ver por aquí. Día.mes.año. Volvamos a QuickBooks y vamos a elegir esta. Vamos a ver si tenemos suerte y QuickBooks nos la acepta. En este caso nos la aceptó la fecha de inmediato. Entonces, fíjense cómo yo le definí qué columna eran los créditos y qué columna eran los débitos. Y ella me está trayendo exactamente lo que tiene el estado bancario. Aquí pulsamos siguiente. Dice, se importarán 11 transacciones. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Y ya se importaron, importación completada. El próximo paso, acepte sus transacciones. Usted controla la cantidad de información de su banco que se incluye en QuickBooks. Las transacciones solo se mostrarán en tus libros de contabilidad después de revisarlas y aceptarlas. Pulsamos Vamos y estamos listos. Fíjense aquí que hemos aceptado 11 transacciones. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las transacciones que me trae el archivo que yo acabo de cargar. Cada vez que usted vaya a hacer una conciliación bancaria, usted debe de cargar el estado bancario. ¿Qué le hace esto? El estado bancario lo que va a hacerle es a identificar transacciones parecidas para que usted la identifique
y si son las mismas, usted la pueda emparejar. Y aquellas transacciones que sean distintas, o sea, que QuickBooks no las tiene, acuérdense que estamos haciendo una conciliación. Debemos conciliar ambas partes, poner en una lo que no tiene la otra y viceversa. Entonces, me dice aquí que se encontró un registro de este valor que es igualito. Ahí le puedo decir emparejar. Y ella me lo comienza a emparejar. Se encontró otro registro de esta fecha y de ese valor de 15.811.02. Esa fecha son cheques en tránsitos que habían quedado del mes de octubre. Yo le digo que lo empajere y ya está listo. Esto es como machándolo. ¿Qué se encontró? Se encontró un registro de 75,000 pesos. Eso es un depósito. Le digo que lo empareje. Se encontró el cheque por valor de 2.118,64. El banco lo pagó en fecha del 23/11. Y lo mismo, que lo empareje. Fíjense aquí que me dice que se encontraron dos registros y en este otro se encontraron dos registros. Entonces, vamos a estos a ver, le digo que lo quiero ver. ¿Cuáles son esos dos registros? Entonces, me dice que hay un registro de una transferencia del 19 de noviembre, que son 100,000 pesos. Entonces, aquí me dice que se encontraron dos registros. Dentro de esos dos registros, ubicamos la fecha, es la misma, pero ambas tienen la misma fecha. Pero, ¿qué dice aquí? Aquí me dice en la descripción que es una transferencia. Y yo, como tengo una transferencia aquí, este es el registro que yo debo de elegir. Y le digo que me empareje no este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque me dice que está trayendo una transferencia en el estado de cuenta del banco. Entonces, cuando el estado de cuenta se va a machear con el detalle de QuickBooks, encontró dos transacciones del mismo valor, la misma fecha, pero tenían conceptos distintos. En este caso, vamos a emparejar la transferencia y le decimos emparejar. Entonces, ahora nos vamos a esta otra transacción que nos dice que se encontraron dos registros. Y aquí le decimos ver. Le decimos ver. Entonces, fíjense que aquí en este ver, el cheque que me está trayendo el estado de cuenta es el número 2. Entonces, aquí yo tengo el número 1 y el número 2. Entonces, tenemos cierta incongruencia porque me dice que el número 2, el beneficiario era Plaza Lama. Pero aquí yo tengo que en el número 2, el beneficiario es Grupo Ramos. Entonces, tenemos que ver y asegurarnos en nuestros archivos, en nuestros registros. Nos vamos a los registros originales, a las copias que están en contabilidad. Y ahí nos aseguramos si el cheque que se está pagando en el banco corresponde a Grupo Ramos o corresponde a Plaza Lama. Entonces, podría ser un error en el registro del cheque o en el registro del nombre, porque los valores son iguales y las fechas son las mismas. En este caso, vamos a elegirlo por el nombre, el número del cheque. El número del cheque. Y vamos a elegirlo porque hemos revisado que ese número 2 es el que corresponde. Eso va a depender de qué usted tiene en sus transacciones.
y le digo emparejar. Y fíjense que hemos concluido. En un estado bancario que tenga muchas transacciones, usted hace un proceso más lento porque tiene muchas transacciones de emparejar. Pero el proceso, a medida que usted vaya dominándolo, lo va a ir haciendo mucho más rápido. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Recuérdense que en una primera conciliación que hicimos del mes de octubre, ya esto nosotros lo definimos, que cuando dice IMP, o sea, impuestos, corresponde a la cuenta de categoría del 0.15%. Cuando dice cargos bancarios, corresponden a gastos por servicios bancarios. Entonces, ya en este caso no tenemos que hacer gran cosa. Simplemente pulsamos agregar y fíjense aquí, cuando le damos agregar, le damos aceptar, vamos a darle clic y le decimos que nos clasifique. Y elegimos la cuenta gasto de servicios bancarios y le decimos que es un impuesto tasa cero. Tasa cero. Y le dejamos la nota de que son cargos bancarios. Y le decimos agregar. ¿Y vuelve a comprobar la fecha? Sí. Y fíjense cómo me desapareció ya ese cargo bancario. Nos vamos con el siguiente y le digo igual, clasificar comisiones del punto 15 porque ya hicimos una primera y ya ella me lo está mapeando de esa forma. Simplemente debemos colocar que no tiene impuesto esa transacción, que de hecho ya es un impuesto. Y le decimos agregar. Y estamos seguros que deseamos guardar, sí. Fíjense que estas transacciones que vienen del estado bancario, a medida que le damos agregar, se van registrando en QuickBooks, de tal forma que la conciliación se haga sola. Entonces, vamos a ver qué le dimos acá. Vamos a agregar esta, que la fecha es anterior, le decimos que sí. Y aquí agregamos esta otra y le decimos que sí. Y fíjense cómo ya todas mis transacciones están agregadas. Y dice que tengo todo al día. Pues bien, el segundo paso, o el tercer paso, lo primero es cargar el archivo, emparejar y agregar. Ahora, después que usted emparejó y agregó, nos vamos a contabilidad. Dentro de contabilidad, buscamos el menú conciliar. Conciliar una cuenta. ¿Qué cuenta es la que quiero conciliar? El banco BHD. Y fíjense aquí, cuando conciliamos el banco BHD para el mes de octubre, el saldo final que nos quedó fue de 92.151,17. Ahora yo debo colocar aquí mi saldo final. ¿Y cuál es el saldo final que vamos a agregar aquí? Es el que aparece en el estado del banco. Y el saldo final del banco es igual al saldo inicial, 92.151,17, más los depósitos que aparecen en el estado bancario, que son 175,000 pesos, y menos todos los cargos que aparecen en el estado bancario, que corresponden a cheques, impuestos y comisiones. Eso nos da 93.219,05. Entonces, 92.151,17, saldo inicial, que es el final del mes anterior. Depósito más 175,000, menos todos los cargos, 93.219,5.
Eso nos da un saldo final de 173.932,12. Ese numerito salió de esas 3 transacciones que le expliqué. Entonces, ¿cuál es la fecha final? Estamos conciliando al 30 de noviembre. Y aquí ahora le decimos, fíjense aquí que me dice que la última conciliación fue el 31 de octubre. De ahí es donde viene ese saldo inicial. El saldo final le aparece en el estado bancario. En el estado bancario. Pero yo se lo determiné para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces le decimos iniciar conciliación. Y fíjense que como yo emparejé y como registré todo lo que el banco no tenía, porque el banco había una serie de transacciones que el banco no tenía y ya quedaron registradas. Vamos a ver si vemos algunas de esas cuentas, mírenlas aquí, por ejemplo, 318, 75, esos 150 de cargos bancarios, estuvieron registrados. También registramos, mírenlo aquí, 37.50, 23.72. Si ustedes se fijan, esas transacciones, ninguna las registré por entrada de diario. Simplemente a través de la banca, importándolo a través de mi archivo, yo le decía agregar. Como ya lo hicimos una primera vez, se le definió cuál es la cuenta contable a la cual se carga y listo. Fíjense que siempre podríamos tener ciertas diferencias con respecto a lo que es la conciliación bancaria. Miren, saldo final del extracto y saldo compensado tenemos una diferencia de 1 centavo. ¿Por qué nos da esa diferencia? Esa diferencia viene debido a que el estado bancario que hemos cargado es un estado que yo misma he preparado, que le calculé un porcentaje a las comisiones del punto 15 y ahí hay unos redondeos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, puede ser, vamos a ver si nos deja modificar esta transacción. Vamos a ver si me deja modificarla y vamos a ponerle que es 23.70. Vamos a ver y vamos a decirle, fíjense cómo me manda a mí gastos y vamos a decirle aquí, vamos a ver con 23.71 o 23.72 me parece, que es que cuadraría. Vamos a ver. Y vamos a decirle ahí y sigue mi diferencia. Entonces no es 23.72, es 23.71. Esto con el estado bancario real no le va a suceder. Fíjense cómo mi diferencia desaparece. Eso no le va a suceder porque como yo hice una multiplicación del 0.15%, en Excel puede ser que hayan unos redondeos que no se estén considerando. Fíjense cómo mi diferencia desaparece y me dice que mi saldo final es 173.932,12 y el saldo compensado, o sea, ya está igual. Fíjense aquí los números que yo le di, que el saldo inicial, 92.151,17, los pagos en el banco, 93.219,5 y los depósitos, 175.000. De ahí es donde sale el balance de 173.932,12. En este caso, ya tenemos mi conciliación realizada. Yo le puedo decir finalizar ahora, por ejemplo, fíjense
que tenemos todos los datos están emparejados y marcados. Fíjense que lo que no está marcado me quedó en tránsito. Lo que no me quedó marcado es lo mismo cuando lo hacemos manual. Lo que usted no marcó es lo que le queda en tránsito. Me quedó en tránsito esa transacción de 100,000, esta transacción de 2,500 y esta transacción de 50,000. Eso es todo lo que quedó en tránsito. Después, todo lo que está cancelado en el banco está marcado. Entonces ahora podemos decirle acá arriba finalizar. Fíjense que usted puede decir finalizar, guardar para más tarde o cerrar sin guardar. Todo depende en qué momento usted se encuentra. Si usted no la ha concluido, usted le dice guardar para más tarde y vuelve otra vez. Cuando no encuentra esa diferencia, vuelve otra vez. Como ya conciliamos, yo le digo finalizar ahora y me dice conciliaste esta cuenta. Para ver un informe de esta conciliación, vea informe de conciliación. Le voy a decir que está listo. Y fíjense cómo ahora mi balance final se convierte en mi saldo inicial para mi conciliación del próximo mes. Ahora vamos a ir a informes y vamos a buscar los datos de la conciliación bancaria. Informes de conciliación. Y le digo que es del 2020. Entonces, si usted se fija, yo tengo ya 2 conciliaciones realizadas, las del mes de octubre y la del mes de noviembre. Le decimos ver informe del mes de noviembre, que es el mes el cual me interesa, y fíjense aquí cómo mi saldo inicial me aparece en mis datos con mis cheques pagados en el banco y mis depósitos en el banco, y me da un final de 173,932,12. Entonces, si nos vamos aquí, estos son los datos que pagó el banco. Los 93,219,05 son estos. Aquí está el detalle. Y por aquí aparece el detalle de los depósitos. Y más abajo me aparecen, ¿verdad?, los cheques que quedaron en tránsito para el mes de noviembre, que son 2,500 y 50,000. Estos eran los que no estaban marcados. También quedó en tránsito este otro depósito de 100,000 pesos. Entonces, tenemos los tránsitos, que son los últimos 2 cuadros, y tenemos, lo primero es el resumen de la conciliación y el balance conciliado, que es este. Luego tenemos el detalle de cheques y pagos. Luego detalle de depósitos y otros créditos. Y cualquier información adicional correspondiente a los tránsitos que nos quedaron en el mes. Este resumen usted lo puede imprimir, usted lo puede guardar como PDF. Y le digo conciliación BHD noviembre 2020. Y ahí ya mi estado de cuenta está conciliado. Entonces, vámonos. Ahora, usted puede ver a manera de su cuenta en el BHD. Dice que la conciliación fue realizada el día 14 de diciembre y que fue realizada a esa fecha. Si nos vamos ahora a mi banco, y nos vamos a los registros y nos vamos a los
registros que tenemos. Si se fijan, ya mis registros están actualizados. Anteriormente teníamos un balance de 221.721,51. Aquí arriba decía 221.721,51. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que registramos que llegó en nuestro estado bancario, que son esos cargos y los impuestos. Si se fijan, puedo hacerle aquí, podemos hacer aquí igual y cambiarle el orden de la fecha. Y miren el balance, 221.432,12. Es mi balance final ya en QuickBooks. Después de haber hecho el emparejamiento y de haber hecho la conciliación bancaria. Cada vez que usted necesite hacer su conciliación, usted puede hacerla desde cualquier menú. Usted recuerda cargando su archivo y siguiendo cada uno de los procesos. Y en informes encuentra todo lo que son los reportes de su conciliación que usted terminó de ver. Hasta aquí nuestro video, cómo realizar la conciliación bancaria utilizando QuickBooks en línea. Muchas gracias.